Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Jorge Rodríguez, jefe de campaña del PSV para las elecciones parlamentarias, alcalde de Caracas. Bueno, ya estamos bastante más cerca para el 28 de junio. Así es. Esta elección inédita, la elección por la base que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas del chavismo, las fuerzas de la revolución, de sus candidatos y de sus candidatas a las elecciones parlamentarias. Ha sido un proceso muy bonito, Eduardo. En primera instancia, es primera vez en la historia de Venezuela que se reúnen más de 1 millón de personas en las unidades de batalla Bolívar Chávez, en las 13.686 unidades de batalla, y postularon a quien quisieran postular: mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, cultores, campesinos, pescadores, quien consideraran las VC que representaban los intereses y las necesidades de cada comunidad. De esa lista, de más de 10.000 hermanas y hermanos venezolanos, pues los más postulados, 1.162, entraron a la condición de candidatos para la elección por la base del 28 de junio. Y ahí aparece otro elemento inédito que nunca había pasado en la historia de Venezuela, ni ha ocurrido en ningún partido en la historia de Venezuela, y es que un requisito fundamental es que la mitad de las candidatas fueran mujeres y que la mitad de los candidatos fueran hombres, y otro requisito era que la mitad de los candidatos debían tener menos de 30 años. Así que nosotros vamos a esta elección con 580 candidatos que tienen menos de 30 años de edad y 580 candidatas que son mujeres, cosa que no ocurre en ningún otro partido en la historia de Venezuela, y muchísimo menos ha ocurrido en las filas de la oposición, en las fallidas elecciones primarias que ellos tuvieron el pasado domingo 17 de mayo, que fue la peor participación. Aquí tengo como un elemento para el estudio electoral en Venezuela. Estas son las participaciones electorales en la historia de Venezuela desde el 58 hasta la elección primaria de la oposición, de la llamada Mesa de la Unidad del día 17 de mayo. Fíjate cómo después del inicio después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez había un gran entusiasmo del pueblo de Venezuela para participar en eventos electorales. Esto implica la debacle de la confianza del pueblo de Venezuela en la llamada democracia de la Cuarta República. Esta es toda la década del 80 y el 90, como la gente dejó de creer en las instancias y en las instituciones de los partidos políticos, y es Chávez quien rescata la confianza, quien rescata la participación del pueblo de Venezuela. Por eso vemos cómo se recupera la participación en eventos electorales. Esta elección, la elección primaria de la oposición, tiene la peor participación en la historia, pero no solamente tiene la peor participación, 7% de participación, sino que es profundamente misogínica, si ese término existe, porque solamente 3 mujeres fueron escogidas en esa elección, y a hoy, del 17 de mayo a hoy, ya han pasado más de 12, 13 días, a hoy no se sabe quiénes son los candidatos de la oposición venezolana. Nosotros vamos felices en estos procesos inéditos, haciendo camino y haciendo historia al andar, porque nunca antes se había establecido el requisito de que hubiera la mitad de participación en mujeres, la mitad de participación en jóvenes, que hasta los postulados debían ser postulados por las propias bases, y esta va a ser una elección en los 87 circuitos, es decir, van y pueden elegir los 19.600.000 venezolanos y venezolanas que están inscritos en el registro electoral. Todas y todos pueden elegir en todos los circuitos el próximo 28 de junio. Y además, el tipo de campaña que estamos estableciendo es una campaña cuerpo a cuerpo, es una campaña donde los candidatos, más allá de lo consabido estrategias de marketing a las que nos acostumbran los eventos electorales en el mundo entero, que si los jingles, las cuñas, los afiches, que los habrá, nosotros hemos preferido que los candidatos vayan a un casa por casa, visiten los hogares, y a hoy, en la primera semana de campaña que arrancó el pasado martes 26 de mayo, después de una semana, ya los candidatos han visitado, Eduardo, 500.000 hogares. Hogares de Venezuela, hogares de la patria, uno por uno, comunidad por comunidad, barrio por barrio, urbanización por urbanización. 500.000 hogares en una semana quiere decir que ya los candidatos y las candidatas han estado en contacto directo con más de 1,5 millones de votantes. ¿Qué los hace calcular 1 millón de votantes como una meta que recientemente ha sido expuesta ante el país?
Fíjate, no, a mí no me gusta decir, anticipar cuál va a ser la participación. Nosotros estamos trabajando para que sea una participación masiva. La costumbre señala que la participación en nuestros eventos de tipo distinto a las elecciones normales son buenas. Hemos tenido buenas participaciones incluso para escoger a los delegados del Congreso del partido, buenas participaciones para escoger a los miembros de los CLP, que uno pensaría que ese tipo de elecciones concitarían una alta abstención, una poca participación. No ha sido así. Nosotros tuvimos una muy buena participación en las primarias del 2009, en las primarias del 2010, y nosotros, no voy a decir un número porque me parece que es inconveniente estar anticipando, pero estamos trabajando muy duro para que tengamos una muy alta participación el 28 de junio. ¿Cuál es la importancia, además, un hombre como usted que estuvo relacionado con el Consejo Nacional Electoral durante muchos años hasta llegar a presidirlo, cuál es la importancia de que se sepa lo antes posible o no la fecha? Y adhiero a esta pregunta lo que desde la oposición tanto se dice insistentemente, que habría interés del lado del chavismo porque estas elecciones no se den en un corto plazo o que se alarguen la fecha, como buscando un momento adecuado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es exactamente al revés, es diametralmente opuesto, se parece mucho al mundo al revés de Galeano. Si por mí fuera, las elecciones serían mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos, claro, necesitamos primero escoger a nuestros candidatos en la primaria del 28 de junio, pero es al contrario, nosotros estamos preparados para que la elección sea en el momento justo que el Consejo Nacional Electoral así lo señale. Lo que sucede es que nosotros tenemos vocación democrática verdadera, demostrada en la historia de Venezuela. Gracias al chavismo, en los últimos 15 años ha habido más elecciones, aquí lo vemos, ha habido más eventos electorales que en todos los 40 años de la Cuarta República. Gracias a la propuesta de Hugo Chávez, gracias a la Constitución de 1999, nosotros hemos tenido 19 eventos electorales en 15 años y vamos para el número 20. Y no solamente eso, sino que si alguien ha demostrado una compulsión hacia la violencia, hacia ser enemigo de las elecciones, porque si tú cierras calles, si tú quemas autobuses, si tú quemas jardines de infancia donde hay niños entre 2 y 6 años, además de que estás cometiendo un crimen, tampoco estás muy cercano a las propuestas que deben tener una verdadera democracia, que debe ser la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, participar de forma limpia en las elecciones y luego reconocer los resultados. Las elecciones no son solamente hasta el día de los comicios, Eduardo. Las elecciones tienen otra parte que es, luego de la proclamación por el ente electoral, pues quienes hayamos participado en el evento electoral debemos reconocerlo. Nosotros, la Revolución Venezolana, siempre ha reconocido todos los eventos electorales, porque es verdad que nosotros hemos ganado de los 19, 18 eventos electorales nacionales. Pero también es verdad que nosotros hemos perdido algunas elecciones locales, nosotros hemos perdido a veces la gobernación del Estado Zulia, ya la recuperamos. Lamentablemente perdimos la gobernación del Estado Miranda, y digo lamentablemente porque la gestión de este señor Capriles es una de las peores gestiones que haya conocido el Estado Miranda. Hemos perdido el Estado Nueva Esparta, hemos perdido elecciones locales, hemos perdido alcaldías, ellos eligieron diputados y jamás, nunca ha ocurrido que un candidato de la Revolución Venezolana haya dicho, no acepto ese resultado, convoco a la violencia. Es la oposición venezolana quien ha convocado en muchas oportunidades a eventos violentos. Es decir, quienes tienen una vocación profundamente antidemocrática es la derecha venezolana. Yo digo que es al revés. Nosotros estamos listos. Si el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones en agosto, pues en agosto vamos y vamos a ganar. Así que es exactamente lo contrario. Nosotros estamos solamente a la espera que el Consejo Nacional Electoral convoque a las elecciones para participar, como hemos hecho en todas las otras elecciones, con un sistema electoral que es el más transparente del mundo entero, en el que confían los venezolanos, porque un elemento que concita la abstención, la poca participación, es cuando tú no confías en un evento electoral o cuando el candidato no te produce ningún tipo de emoción, como ocurrió en esta elección primaria de la oposición. Nadie conocía quiénes eran los candidatos. Era una pantomima porque muchas veces eran cuadres, sembraron candidatos en los pocos circuitos donde se dieron las elecciones, no hicieron ningún tipo de, no despertaron ningún tipo de emoción, bueno, entonces la gente no participó. Al contrario de lo que ocurre en Venezuela cada vez más los venezolanos y las venezolanas están más involucrados en la participación, y yo creo que eso es muy sano, de verdad. Debe haber países del mundo que envidian la participación en las elecciones venezolanas. Hay elecciones presidenciales en países de Europa donde la participación es mucho menor que la que tenemos nosotros.
en elecciones presidenciales en Polonia, mucho menor que la que tenemos nosotros en elecciones municipales en Venezuela. Así que ojalá, nosotros tenemos serias dudas por algunas cosas que han aparecido por allí en los medios de comunicación, donde estos sectores violentos insisten en recurrir nuevamente al manual de la violencia, a sembrar unos bichos. Quién sabe qué eran esos bichos que pensaban sembrar. Cosas buenas no eran, árboles no eran en el Día del Árbol, era seguramente otra vez la intención de salirse del cauce constitucional y promover la violencia. Así que nosotros estamos listos, que el Consejo Nacional Electoral señale el día de las elecciones y nosotros participaremos, y habrá elecciones este año, porque además el 5 de enero del año 2016, por la letra constitucional, debe instalarse la nueva asamblea. Nosotros pensamos al contrario, mientras más rápido sean las elecciones, mucho mejor para nosotros, porque mucho más rápido les vamos a ganar.